Y ya pueden apagar su cámara si lo desean. Ese es el dibujo de tobera de gas que voy a usar para el ejemplo, el de la página 5. Y ustedes usarían el de la página 7, difusor de gas. Lo primero que hay que hacer es, en mi ejemplo, ponerle ejemplo 2.3 y ustedes ponerle tarea 2.3. A diferencia de los problemas de la unidad 1, que la solución del problema cabía en la hoja del dibujo, ahora no. La solución del problema ya no es tan corto y por eso tienen que usar hojas de máquina con margen y sangría. Espero que hayan usado hojas de máquina con margen y sangría. No aceptaré tareas ni examen que no sea con los requisitos como se los he pedido. Son obligatorios los requisitos que les he pedido. Bien, vamos a empezar el ejemplo de tobera de gas. Aquí ya está hecho el planteamiento, pero ahorita se los voy a explicar. Así que lo primero que hice fue ponerle aquí arriba mayúsculas y subrayado. Ejemplo 2.3. Bien, dice, a una tobera se le suministra. ¿Y la palabra suministra qué significa? ¿Qué implica? Entrada. Entrada. Así que se le suministra un flujo de gas por un tubo de 8 centímetros de diámetro. Es decir, este es el diámetro de entrada. Y aquí lo puse. Abajo donde dice la palabra gas, abajo, no arriba, no a un lado, alineado a la palabra gas, ordenadamente escrito. 8 centímetros, pero tenemos que convertirlo a metros, porque se debe usar en metros. 0.08 metros. A 4.2 bar manométrico. ¿Y qué es qué es bar manométrico? Presión. Presión. Así que esta es la presión de entrada. Ya está en bar, pero es presión manométrica, que vamos a tener que convertirla a absoluta. Pero es la presión de entrada, la presión 1. Y aquí lo puse. Presión 1 igual a 4.2 bar manométrico. Y 0.096 metros cúbicos por kilogramo. ¿Y qué es metros cúbicos por kilogramo? Volumen específico. Volumen específico. B minúscula. Apaguen su micrófono mientras no intervengan, jóvenes, para que no metan ruido externo como sucedió ahorita. Ese es el volumen específico de entrada, porque estamos hablando de la entrada. 0.096 metros cúbicos por kilogramo. Así que aquí lo puse, B minúscula. Cuando escriban los valores, escriban correctamente. Cuando sea volumen específico, debe verse minúscula, una B pequeña. 0.096 metros cúbicos por kilogramo. Todo le ponemos el subíndice 1 porque es en la entrada. La entrada le llamamos 1. En la salida le vamos a llamar 2. Seguimos leyendo. Descargando. ¿Y la palabra descargando qué implica? Salida. Salida. Descargando por un tubo de 2 centímetros de diámetro. Es el diámetro del tubo de salida. Y aquí lo puse abajo de la palabra gas en la salida. Diámetro 2 igual a 2 centímetros y también lo convertimos a metros. 0.02 metros.
Por cierto, el problema no dice el nombre del gas y por esa razón no le ponemos el nombre, simplemente que se quede así la palabra gas. Si tuviéramos el nombre, le pondríamos también el nombre. Y para la solución del problema no se necesita saber cuál es el nombre del gas, por eso es que no importa el nombre. Sigo leyendo. A 25.4 centímetros de mercurio manométrico. ¿Y qué es esto? La presión. Presión. La presión de salida. Está en centímetros de mercurio manométrico. Vamos a tener que convertirlo a bar absolutos. 25.4. Así que lo ponemos presión 2, presión de salida. 25.4 centímetros de mercurio manométrico. Seguimos leyendo. La presión barométrica de la localidad es de 638 milímetros de mercurio. Recuerden, igual que en el ejemplo, en los problemas anteriores, se le llama presión barométrica, pero es la presión atmosférica. Y le llamamos presión atmosférica, aun cuando en realidad, realmente es la columna del barómetro. Pero como no vamos a dibujar el barómetro, entonces lo escribimos simplemente por acá donde no estorbe, escribimos aire atmosférico, y abajo ponemos ese dato, la presión atmosférica. Así también alineado, presión atmosférica 638 milímetros de mercurio. Que no quede pegado al dibujo, que no quede aquí, no se pone aquí, ni se pone en la entrada, sino alrededor del dibujo. Puede ponerse aquí o puede ponerse acá o puede ponerse por acá abajo. Pero no es ni en la entrada ni en la salida, es alrededor de la tobera, el aire atmosférico que está fuera de la tobera. De dónde viene el gas y hacia dónde va el gas no nos interesa. Pero no vienen de la atmósfera. El gas no viene de la atmósfera, ni tampoco sale a la atmósfera. No nos interesa, por lo pronto. Eso es el dato de la presión atmosférica. Considerar un proceso adiabático. Si recuerdan, igual que en el problema del compresor y de la turbina, adiabático. ¿Y qué significa adiabático? Calor igual a cero, que no hay transferencia de calor con los alrededores, que es la atmósfera. Entonces se le pone así una flecha para indicar que el calor que pasa a través de las paredes es igual a cero. Y ponemos el símbolo de la Q mayúscula punto, o se puede poner la Q minúscula. Calor por unidad de masa o flujo de calor. Yo puse el de flujo de calor. Y como subíndice, en lugar de poner el subíndice T de transferido, le ponemos el subíndice de atmósfera igual a cero. Eso significa adiabático. Recuerden, el calor sale perpendicular a la pared. La flecha se pone perpendicular a la pared. Y sin fricción ideal, lo mismo que en el compresor y en la turbina, se va a considerar un proceso sin fricción, lo cual significa un proceso ideal. Pero como eso no lo podemos poner aquí en el dibujo, entonces lo pongo aparte como otros datos. Sin fricción ideal. Recordándoles que hay que escribir para el dibujo, para los datos que están en el dibujo, no importa el margen ni la sangría. Pero para esto sí importa el margen y la sangría. Otros datos se escribe pegado al margen y esto sin fricción ideal se escribe pegado a la sangría.
pegado. Al decir pegado, no se pone así, despegado. No se pone despegado. Que quede claro, entendido. Hay que usar margen y sangría correctamente, no al ahí se va. Y lo recalco porque nunca falta quienes escriben al ahí se va, donde se les ocurra, sin importar si se ve bien o se ve mal. Y disculpen la forma en que lo digo porque, de veras, aunque lo recalque y se los diga bien, en cierta forma me da coraje ver que escriban al ahí se va. Soy enemigo del ahí se va. Sin fricción, ideal. Recuerden, al igual que el problema del compresor y la turbina, vamos a considerar un proceso ideal sin fricción. Siguiendo una trayectoria politrópica, aunque en los apuntes ya vimos que la trayectoria politrópica es para gases, aquí el enunciado del problema no lo dice directamente, que consideremos una trayectoria politrópica, aun cuando ya sabemos que es para gases. Y para recordar que es trayectoria politrópica, escribimos aquí la ecuación de la trayectoria politrópica, PV a la N igual a C. En lugar de escribir aquí trayectoria politrópica, es mejor poner la ecuación de la trayectoria. Con un exponente de 1.40. ¿Qué viene siendo este valor? El exponente de la trayectoria politrópica, es decir, la N. En el caso del compresor, lo calculamos la N, pero aquí ya la tenemos como dato. La N igual a 1.40. También la ponemos aquí en otros datos porque no se puede poner en el dibujo, no hay un lugar adecuado en el dibujo para ponerlo. Porque esto de la trayectoria, todo esto, estos datos, podemos decir, tendríamos que ponerlos aquí adentro de la tobera. Y no hay espacio suficiente para ponerlo aquí en el dibujo adentro de la tobera, porque es lo que sucede dentro de la tobera. Por eso lo ponemos acá aparte. Entonces aquí tenemos el valor de la N como dato, el exponente politrópico. Despreciar las energías potenciales de los flujos de entrada y salida. Únicamente energías potenciales. No dice energías cinéticas y potenciales, como lo decía el problema del compresor. Únicamente las energías potenciales. Por lo tanto, nada más ponemos así, energías potenciales despreciables. Aquí no se desprecian las energías cinéticas. Ahí terminaron los datos y luego viene lo que vamos a determinar. Inciso A, las velocidades de entrada y salida. Y escribimos la palabra determinar. Inciso A, velocidad 1, velocidad 2. Eso es lo que vamos a calcular en el inciso A. Inciso B, el flujo de masa y los gastos de entrada y salida. El flujo de masa es el mismo de entrada y salida, pero los gastos son diferentes. Así que para el flujo de masa, no necesito escribir flujo de masa 1 y 2. No, es el mismo. Así que nada más ponemos flujo de masa. Es el mismo de entrada y salida. Pero los gastos son diferentes. Gasto 1, gasto 2. Hay que ponerlos separados por comas. Correctamente escrito, separados por comas. Y por último, inciso C,
los cambios de las energías interna y de flujo. Igual en el problema del compresor y la turbina, también calculamos los cambios de las energías interna y de flujo. Igual lo vamos a calcular aquí. Aquí está. Inciso C, cambio de energía interna, cambio de energía de flujo. Les recuerdo escribir la simbología correctamente, no al ahí se va. Velocidades son V mayúsculas con raya arriba y hay que escribirlas correctamente. Ese es todo el planteamiento del problema. De manera muy similar, deben hacer el planteamiento de su tarea del difusor. Muy similar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto de aire atmosférico yo prefiero ponerlo por acá arriba. Y dejé espacio suficiente por acá arriba. No puse el dibujo muy pegado al título, a esto se le llama título, para poder poner este dato de presión del aire atmosférico. Acá arriba, ya sea aquí o aquí, es más apropiado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Si nadie habla, entonces doy por hecho de que no hay preguntas. Y si no hay preguntas, doy por hecho que entendieron todo. Bien. Tenemos diámetro, presión y volumen específico de entrada. Tenemos diámetro y presión de salida. No tenemos el volumen específico de salida. Y si no lo tenemos, quiere decir que tenemos que calcularlo. Y claro, tenemos la presión atmosférica. Pero además, tenemos otro dato importante, la N. Además de que vamos a considerar sin fricción y la N es de la trayectoria politrópica. Y vamos a despreciar energías potenciales. Las energías cinéticas no son despreciables, por eso se pide calcular velocidades. Y aquí, antes de resolver el problema, les quiero recordar algo que ya habíamos visto en los apuntes. Aquí habíamos visto lo que es el objetivo y el medio para lograr el objetivo de una bomba, de un compresor, de un ventilador. En estas aplicaciones, el proceso es de compresión, suministrándole trabajo mecánico. También mencionamos turbina hidráulica y turbina de gas. El proceso es de expansión y eso se produciendo trabajo mecánico. Pero más adelante, acá se menciona tobera y difusor. ¿Qué proceso es en una tobera? Ahí está. ¿Qué proceso es en la tobera? Expansión. Expansión. ¿Y qué proceso es en el difusor? Compresión. Compresión. Por medio de la expansión, el objetivo de la tobera es aumentar la velocidad. Aumenta la velocidad del gas debido a la expansión. En el difusor es lo contrario. Por medio de una disminución de velocidad del gas, el objetivo es que aumente la presión del gas. La compresión. Es todo lo contrario. Pero en una tobera o un difusor no hay trabajo mecánico. Pero como dice acá arriba,
La ecuación general del trabajo establecida para los sistemas donde sí existe, también es válida para aquellos en los cuales no existe, siempre y cuando se tenga un proceso estable de compresión o expansión del fluido. Siendo así, se iguala el trabajo a cero y se utiliza el resto de la ecuación. Y estas son las aplicaciones donde se considera eso, tobera y difusor. Que en este caso, tanto el ejemplo como la tarea son con gas. Pero también se podría resolver un problema de tobera o difusor con líquido. Y esas serían opciones, por ejemplo, para el examen. En el examen podría ser una tobera con líquido o un difusor con líquido. No esperen un problema igual a alguno de los ejemplos o tareas. Bien, vamos a seguir la misma metodología que en el ejemplo anterior y espero que hayan seguido la misma metodología en su tarea. El objetivo es resolver los problemas con metodología, no al ahí se va, con metodología. Eso significa ordenadamente, para no cometer errores y entenderlo mejor. ¿Qué fue lo primero que hicimos en el ejemplo anterior? Los cálculos. No, Las conversiones de unidades. no. Lo primero. Lo que es primero es Característica del primero. proceso. ¿Perdón? Expresar las características del proceso. Del sistema. Lo primero es las características del sistema. Pero primero hay que decir cuál es el sistema que se va a analizar. Y en este caso, ¿cuál es el sistema que se va a analizar? La Un tobera. sistema. No. Un sistema es el fluido confinado en un equipo. Así cuando digo el sistema, no es la tobera es el equipo. El compresor, la turbina, la bomba, etcétera, son los equipos. El sistema es el fluido confinado. Gas dentro de la tobera. No es necesario que escriba aquí sistema, dos puntos. No es necesario que lo escriban, pero deben entender que esto que estoy escribiendo es el sistema. Gas dentro de la tobera es el sistema, pero no necesito escribir la palabra sistema. Ese es el sistema. Gas dentro de la tobera. Y ahora vamos a establecer las características de este sistema. Para empezar, es un sistema abierto con una entrada y una salida. La entrada le llamamos 1, a la salida le llamamos 2. Y es importante especificar esto. Los alrededores es la atmósfera fuera de las paredes. Y aunque no lo escribimos, debemos de pensar que las fronteras son las paredes de la tobera. Las fronteras que separan al sistema de sus alrededores. Y el proceso que está sucediéndole al gas dentro de la tobera, como ya lo dijimos, es un proceso de expansión. En el difusor va a ser de compresión. Y además lo vamos a considerar estable. El problema no dice que sea un proceso estable, pero tenemos que considerarlo, porque el análisis que vimos, las ecuaciones que vimos, son únicamente para proceso estable. Entonces tenemos que considerar que el funcionamiento de la tobera está estable.
Nada cambia respecto al tiempo. El gas está entrando en forma continua y no cambia con el tiempo. La presión, volumen específico, etcétera, la velocidad con que entra es constante con el tiempo. Y en la salida también las condiciones de salida, presión, volumen específico, velocidad, todo es constante con el tiempo. Así como obviamente la presión atmosférica es constante con el tiempo, el calor es constante con el tiempo, todo es constante con el tiempo. Eso significa estable. Bien, esto es importante para resolver el problema. Y ahora sí, vamos a empezar la solución. Aunque lo primero que tenemos que hacer es una conversión de unidades. Tenemos que convertir las presiones a unidades correctas como se deben utilizar. Y para eso empezamos con la presión atmosférica. Igual como lo hicimos en el problema del compresor. Tenemos una presión atmosférica de 638 milímetros de mercurio. Multiplicamos por la equivalencia. 1.013 bar equivalen a 760 milímetros de mercurio. Se elimina milímetros de mercurio y nos queda bar. 0.85 bar. 2 decimales le dejé. La presión 1 ya está en bar, pero ahora tenemos que convertir manométrica absoluta. Y para convertir manométrica absoluta es esta la ecuación. Absoluta es igual a atmosférica más manométrica. Por lo tanto, la vamos a aplicar a la presión 1 y escribimos presión 1. Si no escriben presión 1 y nada más lo escriben así, sustituyendo directamente, es un error, porque no se está diciendo si esta ecuación se está aplicando a la entrada o para la salida. Entonces es un error no escribirlo como lo estoy escribiendo yo. Espero que entiendan eso, jóvenes. Por eso hay que escribirlo así. Esta ecuación la estamos aplicando a la presión 1. Y sustituimos presión atmosférica 0.85, presión manométrica 4.2. Eso nos da una presión de 5.05 y ahora ya es bar absoluto. 4.2 es bar manométrico. Ahora ya es bar absoluto. Pero también tenemos que convertir bar a newton sobre metro cuadrado. Multiplicamos por 10 a la 5 y se convierte a newton sobre metro cuadrado absoluto. Ahora sí, ya tenemos la presión de entrada en las unidades correctas. Presión de salida. Aquí tenemos que hacer más conversiones. Acá ya teníamos presión, ya la teníamos en bar, pero aquí no la tenemos en bar. Primero tenemos que convertirla a bar. Centímetros de mercurio a bar. Entonces, presión 2, 25.4 centímetros de mercurio manométrico. Usamos la equivalencia. 1.013 bar equivale a 76 centímetros de mercurio. Aquí lo tengo que usar en centímetros de mercurio la equivalencia, mientras que acá lo usé en milímetros de mercurio. Porque ahora se tiene que eliminar centímetros de mercurio. Y el resultado es 0.34 bar manométrico. Y ahora tenemos que convertir manométrico a absoluto. Por lo tanto, vuelvo a poner la misma ecuación, pero ahora la voy a aplicar a la presión de salida. Presión 2. Sustituimos presión atmosférica 0.85, presión manométrica 0.34. Y queda 1.19, pero ya es bar absoluto.
y convertimos bar a newton sobre metro cuadrado multiplicando por 10 a la 5. En una tobera hay una expansión, pero así como están las unidades, no se puede comparar las presiones. Para poderlas comparar, necesitamos compararlas como ya sea bar absolutos o newton sobre metro cuadrado absoluto. En este caso, veámoslo en bar absolutos. La presión de entrada es de 5.05. La presión de salida, 1.19. Entonces aquí vemos la disminución de presión, la expansión. Esta disminución de presión que es la expansión. Ese es el proceso. Y ya con experiencia les digo, la disminución de presión es bastante grande. De 5, de casi 5 a 1. Es una disminución bastante grande. Al igual que en el problema del compresor, antes de empezar a hacer más cálculos, ponemos el balance de masa para proceso estable. No es ninguna ecuación, simplemente es una igualdad para decir el flujo de masa de salida 2 es igual al flujo de masa de entrada 1. Y lo vamos a utilizar sin subíndice. Pero en este caso no lo conocemos. Así que no le puedo poner aquí su valor porque no lo conocemos. Simplemente así lo dejamos. Pero es importante especificar este balance. Bien. ¿Por dónde empezar? Balance de energía. Calor no hay, cambio de energía potencial despreciable, no hay trabajo mecánico, pero hay dos incógnitas. Estas dos energías no se conoce ninguna de las dos. Las otras energías se eliminan, pero no conocemos ninguna de esas dos. De la ecuación de la trayectoria, tenemos las dos presiones, tenemos el volumen 1 y la N. Esta ecuación tiene una sola incógnita, el volumen específico 2. Podríamos empezar por esta ecuación. La ecuación de trabajo para trayectoria politrópica. El trabajo es igual a 0. El cambio de energía potencial despreciable. Tenemos las dos presiones, la N, y también podríamos empezar por esta ecuación. La única incógnita es el cambio de energía cinética. Entonces tenemos dos opciones. O empezamos por la ecuación de la trayectoria o empezamos por esta ecuación de trabajo. Por la ecuación de continuidad hay muchas incógnitas. No se puede empezar por la ecuación de continuidad. No conocemos gasto, no conocemos flujo de masa y no conocemos velocidad. Hay muchas incógnitas. Entonces, tenemos que empezar por alguna de estas dos ecuaciones. La ecuación de la trayectoria o la ecuación de trabajo mecánico. No importa por cuál de las dos empecemos. En este caso, decidí empezar por la ecuación de la trayectoria. Trayectoria politrópica del proceso estable de expansión. Recuerden, el proceso es de expansión. Y usamos la ecuación de la trayectoria de esta forma. De aquí, la única incógnita es el volumen específico 2. Tengo que despejar el volumen específico 2. Para despejarlo, lo voy a hacer en diferentes pasos. Primero, la presión 2 la paso hacia la izquierda dividiendo. Y el volumen 1 a la N lo paso a la derecha dividiendo.
Y queda así. Como los dos volúmenes tienen el exponente n, entonces nada más le pongo un paréntesis para poner una sola n. Y ahora, la n pasa hacia la izquierda. ¿Y cómo pasa hacia la izquierda? Como raíz de n. Y en lugar de decir raíz de n, me parece más sencillo decirlo a la 1 sobre n. La n pasa como inversa, exponente inverso para las presiones. Y ya que pasé la n, ahora sí ya puedo despejar fácilmente el volumen 2. El volumen 1 pasa hacia la izquierda multiplicando. Y de una vez volteo la ecuación para que el volumen 2 quede del lado izquierdo. Y así queda. Volumen 2 queda igual a volumen 1 por presión 1 entre presión 2 elevado a la 1 sobre n. En este caso, preferí primero despejar y luego sustituir. Y ahora sí, ya puedo sustituir. Acá tuve que poner flecha porque es un despeje. Igual aquí, igual aquí. Pero aquí ya no pongo flecha, ya nada más pongo igual porque ya voy a sustituir. Sustituimos el volumen específico 1, las presiones 1 y 2 y la n. 1 sobre n, 1 sobre 1.40. El resultado ya no cabía en ese renglón. Por esa razón, el resultado lo puse abajo. Aquí, alineado a este signo igual. Si este resultado lo quisiera poner lo quisiera poner hasta acá, estaría así mal escrito. ¿Qué tendría que poner para que esté bien escrito? El No puedo ponerlo así nada volumen más. específico. Así es, ni lo puedo poner aquí alineado al signo igual de arriba, porque este resultado no es de P1B1 a la N. No, este resultado es del volumen específico 2. Entonces tendría que escribir aquí volumen específico 2. Tendría que poner aquí volumen específico 2. Oh, perdón. Es B minúscula. Y el 2 subíndice. Tendría que escribir volumen específico 2. Y estaría correctamente escrito así. Pero en lugar de escribirlo aquí, mejor prefiero llevármelo hasta acá, donde está el volumen específico 2, y alinearlo al de arriba para decir, este es el resultado del volumen específico 2 que está aquí. Prefiero ponerlo acá. ¿Entendieron? Al cabo ya no voy a utilizar el resto de la ecuación, el resto del renglón. Por esa razón lo puedo poner aquí. No necesito empezar desde el renglón porque ya no voy a usar el resto del renglón. ¿Entendieron, jóvenes? Bien, ese es el volumen específico 2. No se pide calcular el volumen específico 2, pero lo vamos a necesitar, ya lo verán. Y al igual que en el compresor, vamos a hacer la gráfica, en este caso, del proceso de expansión. Y así quedaría la gráfica del proceso de expansión. Ponemos presión 1 acá arriba. No esa escala, es representativa. Ponemos presión 1 igual a 1 a 5, perdón. La gráfica es gráfica de presión en bar absolutos
y volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Ponemos acá arriba presión 1, 5.05 y acá abajo presión 2, 1.19. Presión 1 arriba, presión 2 abajo, porque es una expansión. Volumen específico, ponemos aquí a la izquierda volumen 1, a la derecha volumen 2, porque el volumen aumenta. Mientras que la presión disminuye, el volumen aumenta. Ya habiendo puesto presiones y volúmenes, ahora trazamos líneas quebradas. Con la presión 1 trazamos esta línea quebrada y con el volumen 1 también. Y ahí localizamos el punto 1, la entrada. Y luego trazamos la línea quebrada de presión 2 y volumen 2 y localizamos el punto 2, el estado de salida. Y finalmente trazamos la curva de la trayectoria y ponemos una flecha para indicar su dirección y la ecuación de la curva. Así es como debe quedar la gráfica. Esto representa el proceso de expansión en la tobera. El proceso del gas de expansión en la tobera. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Vean vean los valores. Presión 1, presión 2, la presión disminuye. Vean los valores del volumen específico. Volumen 1, volumen 2, el volumen aumenta. La presión disminuye casi 4 veces. Mientras que el volumen aumenta casi 3 veces. Bien. Y ahora vamos a continuar con la otra ecuación que les dije que podíamos iniciar. La ecuación de trabajo. Ponemos el nombre trabajo mecánico del proceso estable de expansión sin fricción ideal. Aquí es donde consideramos un proceso sin fricción. Esta es la ecuación de trabajo, pero el trabajo es igual a 0 y lo indicamos como lo estoy indicando yo. Una flecha inclinada hacia la izquierda, hacia abajo, y le ponemos igual a 0. Y el cambio de energía potencial es despreciable. También le ponemos una flecha hacia abajo y aproximadamente 0. Por lo tanto, la única incógnita de esta ecuación es el cambio de energía cinética. Y por lo tanto, despejo el cambio de energía cinética. Como está con signo negativo, al pasarlo hacia la izquierda, pasa positivo. Y por lo tanto, aquí pongo flecha para indicar que voy a despejar. Y así queda ya despejado el cambio de energía cinética. Sustituimos. La sustitución ya no cabe del lado derecho, por lo tanto, lo escribo en el siguiente renglón. Cambio de energía cinética. Sustituyo la N menos N 140 entre N menos 1, 0.40. La presión 1, 5.05 por 10 a la 5. Newton sobre el metro cuadrado absoluto. El volumen 1, 0.096. La presión 2, 1.19 por 10 a la 5. La presión 1, 5.05 por 10 a la 5. Elevado a la n menos 1, 0.40 entre n, 1.40. Y menos 1. Hacemos toda esta operación en un solo paso. Recuerden, no me escriban
operación por operación. En un solo paso hacemos toda esta operación. Y el cambio de energía cinética queda positivo. Y así hay que indicarlo. Ojo, vean esto. Aquí tiene un signo negativo. Pero resulta que al hacer esta operación, esto queda negativo. Porque esto queda menor que 1. Menor que 1 menos 1 queda negativo. Y negativo con el negativo de acá, el resultado es positivo. Entonces, positivo significa un aumento. Y así tenía que ser. Tenía que resultar aumento. Porque en las toberas debe ser un aumento de velocidad. En cambio, en su tarea del difusor, debe resultar negativo, porque es una disminución de velocidad. En su tarea, a ustedes debe quedarles negativo. Disminución de energía cinética. Ese es el aumento de energía cinética en la tobera. Eso significa que va a ser un aumento de velocidad, como debe ser en una tobera. La siguiente ecuación que vamos a usar, ahora sí, es el balance de energía para proceso estable. Ahora sí ya puedo usar esta ecuación, puesto que ya tengo el cambio de energía cinética. Y aquí está la ecuación. Les recuerdo que, aunque aquí dice calor transferido, en el problema le llamamos calor con la atmósfera. Y así hay que escribirlo como le estamos llamando, calor con la atmósfera. El calor con la atmósfera es igual a 0. Trabajo mecánico también. El trabajo mecánico también es igual a 0. Y el cambio de energía potencial es despreciable. Así que estas 3 energías se eliminan y nada más nos quedan 2 energías. Y como ya conocemos el cambio de energía cinética, entonces la incógnita es el cambio de entalpía. Se eliminaron las 2 energías del lado izquierdo, así que del lado izquierdo queda 0 y del lado derecho queda cambio de entalpía más cambio de energía cinética. Entonces despejo el cambio de energía cinética. Perdón, despejo el cambio de entalpía, que es la incógnita. El cambio de energía cinética pasa negativo. Entonces queda cambio de entalpía igual a menos cambio de energía cinética. En otras palabras, el cambio de entalpía es igual al cambio de energía cinética, pero de signo contrario. Y como el cambio de energía cinética quedó positivo, entonces el cambio de entalpía va a quedar negativo, de signo contrario. Y un signo negativo significa una disminución de entalpía. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ya se nos acabó, ya se nos acabó el tiempo. Aquí lo voy a dejar. Y hoy mismo, y deben hacerlo hoy mismo, empiecen con su tarea del difusor y avancen en su tarea por lo menos hasta aquí, donde hemos visto el ejemplo. Hoy mismo, deben hacerlo hoy mismo, jóvenes. No mañana. Para que no se les olvide lo que les he explicado del ejemplo. Hoy mismo deben hacerlo.
Hay que hacer las cosas a su